Gloria a Dios. Muchas bendiciones para todo aquel que va a recibir esta palabra en este día, palabra del Señor. Queremos aprender, enseñar hoy en Jeremías capítulo 31. Vamos a estar allí y vamos a leer del 1 al 5. Dice así la palabra: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornadas con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. El tema de esta mañana es: Dios es fiel, nuestro Dios es fiel. Y quiero hablar un poco del profeta Jeremías. Dice que era hijo de Hilcías, sacerdote. En alguna ocasión Jeremías fue deportado a Egipto y que vivió en constante fricción con las autoridades religiosas y políticas. Jeremías proclamó el juicio divino, pero también fue un profeta que dio palabra de esperanza, palabra de salvación a Judá y a Jerusalén. Dios le prohibió que intercediera por su pueblo en 3 ocasiones. Dice Jeremías 7:16, 11:14 y 14:11. También Dios le ordenó a vivir sin casarse ni tener familia. Dios se lo prohibió. También le prohibió que viviera alejado de los alborotadores y de las casas de banquetes, que viviera aparte de los festines de esta gente que se reunía a hacer fiestas. Dios le prohibió a Jeremías a vivir aparte, a no vivir con ellos, a no estar con esa gente. Dice la palabra que Dios lo llamó desde el vientre de su madre y lo dio por profeta a las naciones. Leímos que vivía en constante fricción. Jeremías fue aquel profeta que Dios llamó antes de nacer. Llevaba la palabra, daba la palabra de Dios al pueblo, pero el pueblo no recibía la palabra. Le llamaban el profeta llorón. Este dolor lo vivía Jeremías. Vamos a leer en Jeremías 20, el versículo 7. Dice la palabra: Jeremías escribiendo, dice: me sedujiste, oh Jehová, y seducido fui. Más fuerte fuiste que yo, le decía Jeremías a Dios. Tú me sedujiste, tú me llamaste, tú me escogiste, fuiste más fuerte que yo. Tú me venciste, dice la palabra, y cada día he sido escarnecido. El versículo 9 dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Era lo que él pensaba hacer, porque no era recibida la palabra que Dios le daba. Y Jeremías dice: no voy a hablar más de Dios, ni voy a hablar más de su palabra. Pero el 9 sigue diciendo: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente que estaba metido en mis huesos. Dice: traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de contenerlo, pero no pude. Traté de no abrir más mi boca,
pero no pude hacerlo. Tuve que ir, tuve que salir, tuve que seguir proclamando el mensaje que Dios me daba. Pero ¿qué era lo que Jeremías sufría? En el versículo 10 del capítulo 20 de Jeremías dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Hablaba del pueblo de Israel, hablaba de Judá, de Jerusalén, hablaba del pueblo de Dios. Y Jeremías decía: es que murmuraban en contra mía. Ellos decían: denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Esto era lo que Jeremías escuchaba del pueblo de Dios cada vez que él se disponía a enseñar, a llevar la palabra, el mensaje que Dios le daba. Y Dios sabía lo que estaba aconteciendo, pero él lo enviaba. Y Jeremías sentía el rechazo del pueblo. El pueblo decía: vamos a esperar que caiga, vamos a esperar que claudique y vamos a caerle encima, vamos a tomar venganza de él, porque el pueblo no le gustaba la palabra que Jeremías le llevaba de parte de Dios. Pero en el versículo 11 él dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él estaba seguro que Dios estaba con él. Y por eso cada vez que venía el mensaje de Dios, Jeremías se levantaba, se disponía e iba al pueblo a llevar aquel mensaje. Alabado es el Señor. Era el mismo pueblo de Dios. Hoy en día la iglesia se está empezando a abrir nuevamente, pero podemos hablar del tiempo anterior. Y era fácil predicar en la iglesia, aunque el 100% no estuviera atento, pues la mayoría de las personas escuchaba la palabra. Pero cuando uno habla de Dios y está seguro que está dando la palabra de Dios, y hay rechazo, y usted ve a la persona, al pueblo, a los hermanos, a los hijos de Dios que dan la espalda y cierran sus oídos, es difícil. Pues así vivía Jeremías. Esto lo vivía. Dios le prohibió casarse. No podía tener ni mujer ni familia. Dios le prohibió andar de fiesta en fiesta. Dios le dijo que no podía estar en esos lugares. Bendito sea el Señor. Era difícil para él, pero era el mandato de parte de Dios, y Jeremías era obediente. Dios sabía que era obediente, y por eso él dice aquí donde leímos en el capítulo 20 que él trató de dejarlo todo. Él trató de renunciar, de decirle al Señor que no iba a hacer más la labor. Pero él dice: había un fuego en mi interior, en mi corazón y en mis huesos que me impedía dejarlo todo. Y volvía y se levantaba a hacer lo que Dios le mandaba. Era obediente. Fue muchas veces encarcelado, fue tirado en cisterna. Pero aún allí en la cárcel dice la palabra que Dios le hablaba, Dios le daba palabra, Dios le daba ánimo, Dios estaba con él, se manifestaba a él. Y en el capítulo 31, en donde queremos tener hoy la enseñanza de la palabra, dice en el versículo 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Jeremías pudo escribir aquí en este pasaje y decir: Dios, Jehová, se manifestó a mí personalmente
hace mucho tiempo. A pesar de todo lo que él estaba pasando y a pesar de todo lo que vivía, Dios se manifestaba a él y él lo proclamó y él lo escribió y la palabra permanece hasta hoy. Es que tenía un propósito Dios. El Señor quería que Jeremías supiera, estuviera seguro primeramente de que Dios le amaba. Y eso quiere Dios con cada uno de nosotros hoy. Primero, que sepamos y que estemos seguros de que Dios nos ama a cada uno personalmente. Eso es lo que Dios quiere en primer lugar. Era lo que quería con Jeremías. Y Jeremías dice, sigue diciendo en el 31:3, se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno, con amor duradero, con amor puro, santo, que no se acaba, que no se termina, el amor de Dios. Dios le dijo a Jeremías que lo amaba con amor eterno. Te he amado, te amo, te amaré. Quiere decir, y la palabra hoy nos lo dice a nosotros, porque Jeremías estaba sufriendo y Dios lo sabía. Por eso Dios le dijo, quiero que tengas claro, Jeremías, que yo te amo con amor eterno. Hoy la palabra nos dice a usted y a mí que tengamos claro que Dios nos ama con amor eterno, por encima de lo que venga, por encima de lo que pase después, de lo que esté viviendo, de lo que esté sufriendo. Y dice, por tanto, te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Porque te amo con amor eterno, te prolongué mi misericordia, te prolongué mi bondad, te prolongué mi bendición, te la extendí para siempre, no solamente para hoy, para siempre, para el momento futuro, para el tiempo que venga. Era lo que el Señor quería que Jeremías tuviera claro y quiere que hoy usted y yo tengamos claro y estemos seguros, porque es la palabra del Señor. De lo primero que Dios quiere que estemos seguros es de su amor eterno. Cuando nosotros estemos seguros de que Dios nos ama y que es eterno su amor, que está aquí con nosotros para siempre, entonces podremos afrontar todo lo que venga después, todas las pruebas, no importa lo que sea. Dios primero quiere referirse a cada uno. Dios quiere referirse a aquel que se levanta como cabeza de hogar, de familia. Porque en cada familia, aunque todos sean cristianos, hay uno que se levanta por cabeza espiritual. Espiritual. A ese Dios le quiere decir, te amo con amor eterno, hoy y siempre, y te prolongo mi misericordia, mi bondad y mi bendición, para que cuando venga la prueba, porque aquel que se levanta como cabeza espiritual en la familia, en el hogar, ese va a recibir primero la prueba, ese recibe primero el ataque, allí viene primero el enemigo. Entonces a ese le habla Dios primero, personalmente. Gloria a Dios. Dios es fiel y verdadero para siempre. Luego Dios, que le habla a Jeremías, le habla a la iglesia, le habla al pueblo. También hoy le habla a la iglesia a través de la palabra. En el versículo 4 le dice a la iglesia que Él la reconstruirá. Él, el Señor, el dueño de la iglesia. Dice el versículo 4 de Jeremías 31. Aún te edificaré y serás edificada. Se refiere a la iglesia. Aún
edificar, dice el Señor. ¿Y qué es edificar? Edificar es construir, es avanzar, es crecer, es seguir, es extender, es ir adelante, es no quedarse estancado en un mismo lugar y a una misma altura. Aquel que es constructor sabe que cuando va a edificar tiene que llegar a cierta altura, tiene que llegar allí hasta donde se propuso llegar. No se puede quedar a media, no puede llegar hasta a donde él le parece, a una altura, y allí se quedó. La edificación debe terminar. Dios, cuando empieza a edificarnos espiritualmente, termina hasta la altura que Él tiene para cada uno de nosotros. Él llega hasta esa altura. Hay que llegar hasta la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito de Dios. Y le dice para la iglesia: aún te edificaré y serás edificada. Dice el Señor: vas a crecer, vas a avanzar, vas a ir adelante. No te vas a quedar allí, no te vas a estancar, no vas a ir para atrás, porque el propósito de Dios es que seamos edificados. Te reconstruiré, dice el Señor. Y le habla a la iglesia. Versículo 4 dice: oh Virgen de Israel. Al pueblo de Israel le hablaba en aquel tiempo. Y hoy la palabra nos habla a la iglesia del Señor, a usted y a mí. Serás edificada, oh iglesia del Señor. Dice: todavía serás adornada con tus panderos. Aún serás adornada con los instrumentos de música que el Señor te dio. Aún alabarás a Dios, adorarás. Cuando dice la palabra, serás adornada con tus panderos. A la iglesia, a los adoradores, a los músicos. Y aquí menciona un pandero, pero podemos mencionar todos los instrumentos y podemos decir que a aquel que adora y que alaba como un instrumento al Señor no es menos uno que el otro, si cada uno lo hace para Dios. Es un adorno que le dio el Señor, aquel talento de poder tocar un instrumento para ministrar y para alabar, para adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios lo recibe así allá en su trono. Serás adornada, iglesia del Señor, con los instrumentos que Dios dio a aquel que toca instrumento. Serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Todavía, dice la palabra, aún dice el Señor, no importa si no te congregas, no importa si todavía no es el tiempo de Dios para volver al templo a congregarnos, pues allí donde tú estás, sigues siendo hijo de Dios, sigues siendo hija de Dios, amados del Señor, sigue adornándote Dios, sigue edificándote el Señor, para que le alabes, le adores con tus manos, con tu boca, con tu lengua, con todo tu ser, te levantes en alegre danza para tu Dios Todopoderoso. Así le decía el Señor al pueblo de Israel, y así nos dice hoy a la iglesia: aún te levantarás en alegres danza. Yo no sé si cuando vuelvas a la iglesia, pero allí en tu casa donde estás, lo que estés haciendo, allí en medio de aquello, puedes alabar, puedes danzar, puedes mover tu cuerpo para Dios, porque es adorno del Señor para sus hijos, para su iglesia, dice la palabra del Señor.
volverás a gozarte, volverás a alegrarte delante de Dios, porque ese es el deseo del Señor. El Señor no quiere que nos reunamos y estemos allí y no hagamos nada. El Señor no quiere que estemos allá en la casa, en familia, allí sin hacer nada. Hay que aprovechar el tiempo, porque se pasa rápido. Hay que alabar al Señor en medio de todo, en lo que esté pasando. Jeremías, en medio de lo que pasaba, el Señor le hablaba, le alentaba y le decía: dile al pueblo que aún me va a alabar y aún va a danzar delante de mí con alegre danza. Dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Aún sigue diciendo en el versículo 5: aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. El Señor quiere decir que aún nos dará la fortaleza, aún multiplicará nuestras fuerzas. Al pueblo de Israel le decía: aún van a plantar viñas allá arriba en los montes de Samaria, no aquí abajo, van a subir. Y hoy la palabra nos dice: aún les daré la fortaleza. Ahí en donde están, ahí en donde vino la tristeza, ahí en donde vino el dolor, ahí en donde vino la dolencia, la enfermedad, la escasez, ahí donde vino la necesidad a tocar la familia y el hogar. Dice el Señor: ahí te daré fuerza, ahí te daré fortaleza, para que subas a los montes, para que no te quedes ahí abajo. Sube allá al monte, allá donde Jehová tiene su trono establecido, allá donde el Señor te va a escuchar. Te daré la fuerza para que lo hagas, dice el Señor. Aún tendrás la fortaleza para trabajar, para hacer la obra que el Señor ponga en tus manos. Tendrás fuerza para subir, tendrás fuerza para ponerte en acción. Tendrás fuerza para hacer lo que el Señor te mande. Aún estarás en movimiento, dice la palabra. Aún plantará el que planta, aún trabajará el que trabaja, aún hará la obra el que hace la obra, dice el Señor, porque yo, el Todopoderoso, le voy a dar la fortaleza. No se van a quedar allí, van a ir adelante. Y como leímos en el 5, van a cosechar y van a disfrutar de la cosecha, van a disfrutar de su trabajo, van a disfrutar de la obra de sus manos, porque Dios prosperará todo lo que ustedes emprendan, todo lo que emprendan sus manos, todo lo que emprendan su familia, lo van a disfrutar. Tendrán abundante cosecha, dice la palabra del Señor. Aún tendrán las fuerzas, dice el Señor, por encima de lo que esté pasando cada uno. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y déjeme decirle de que antes de que viniera la prueba, lo que usted está pasando, ya el Señor lo sabía y ya tenía la salida en su mano. Ya tenía la victoria en su mano para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y aún disfrutarán de la cosecha. Gloria a Dios. El versículo 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia les haré volver, y les haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Yo soy su padre, dice el Señor. Iglesia de hoy, yo les haré andar por camino seguro. Dios promete seguridad. Yo les haré caminar junto a arroyos de agua, dice la palabra, porque Él es nuestro Padre.
y porque Él ya declaró que nos ama con amor eterno. Dice que Él disciplina al que ama como Padre. Él es nuestro Padre celestial, todopoderoso. Y en este versículo el Señor nos dice que Él nos dará la seguridad que como hijos necesitamos. Gloria a Dios. El versículo 12 habla del disfrute de la bendición. Dice así: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Sión es un monte también. Y dice la palabra: vendrán con gritos de gozo, no de dolor ni de sufrimiento. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, del monte de Dios, allá donde está la presencia. Dice: y correrán al bien de Jehová. El disfrute de la bendición. Dios es el agente de la bendición. Dios es el que bendice. Correrán al bien de Jehová. Lo bueno viene de Jehová. La bendición viene de Jehová. De allá desciende toda buena dádiva, dice la palabra, de Jehová. De lo alto, allí correrá la iglesia del Señor. Vamos a ver cuál es el bien de Jehová. Versículo 12 sigue diciendo: correrán al pan primeramente. Hablando espiritualmente, el pan se refiere a la palabra del Señor. Ese es nuestro pan. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan literal, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es palabra de Dios. Entonces el primer bien a quien correrá la iglesia es a la palabra. Venimos a escuchar palabra, venimos a recibir palabra del Señor para ser hacedores de ella, para guardarla en nuestro corazón, para vivir la palabra de Dios. Correrán al pan, que es la palabra. ¿A qué más correrán? Correrá la iglesia al vino. El vino tipifica el poder de Dios. La palabra es poderosa. Nuestro Dios es todo poder. Y su palabra dice que Él nos reviste con su poder para vencer toda fuerza del enemigo. Es con el poder de Dios. Entonces Dios sabe de qué tenemos necesidad. Correremos al vino, al poder de Dios. Tipifica el poder de Dios. Tipifica virtud de Dios. De allá desciende su poder para revestirnos. Él nos reviste con toda autoridad de lo alto. Él nos da de su poder, porque Él sabe que es con su poder que podemos vencer. ¿A qué más correrá la iglesia? Dice que al aceite. El aceite tipifica la unción. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. La iglesia correrá a otro bien de Jehová, al aceite, al Espíritu Santo, a la unción de Dios. Dios es el que unge, Dios es el que da la capacidad. Él llama y escoge y Él nos capacita para que nos levantemos a hacer la obra de Dios, para que nos accionemos y nos pongamos en movimiento a hacer lo que Dios nos manda a hacer para Él. Como servidores suyos, corremos al aceite, a la unción, al Espíritu Santo de Dios, que mora aquí en nuestros corazones y en nuestras vidas, que usted y yo necesitamos al otro Cristo, al otro Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Sigue diciendo: correremos al ganado de las ovejas y de las vacas. Bueno, es que Dios sabe que no solamente somos espíritu. Él sabe que tenemos necesidades literales
ganado, de las ovejas y de las vacas, quiere decir a la bendición literal, a lo que necesitamos también cada uno de nosotros. Todo eso entra en el bien de Jehová para su iglesia. La iglesia correrá al bien de Jehová, correrá al ganado, correrá a la comida, al vestido, al calzado, a todo lo que necesitamos también. Ese es el bien de Jehová, no solo para el espíritu, nos bendice también para nuestro cuerpo. Pero Él sabe que hay un alma. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice, y su alma será como huerto de riego. Su alma será como jardín regado. ¿Usted ha visto un jardín regado, un huerto regado? Están las plantas verdes, las hojas verdes, hay flores en abundancia, hay frutos abundantes, hay buenos frutos. Pues así dice Jehová, que también parte de su bien para nosotros es para nuestra alma. Será como ese huerto regado, como huerto de riego, nuestra alma. Bendito sea el Señor. Él sabe también que nuestra alma necesita de Dios, necesita de ese riego espiritual del Señor, necesita ese crecimiento que nos da la palabra, que nos da la presencia, que nos da la unción, que nos da el Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, también su alma será regada, será permanente, estará así como huerto húmedo, estará así como huerto verde y rebosante. También nuestra alma. Y termina diciendo el 12, y nunca más tendrán dolor, nunca más, porque el Señor se encargará, porque Él pondrá en práctica su palabra para nosotros. Por la llaga de Cristo ya fuimos curados. El Señor es nuestro sanador. El Señor se llevará el dolor, el sufrimiento, y ya no habrá dolor, dice la palabra. El bien de Jehová, gloria a Jesús, el gozo de Dios es para su iglesia. Él nos dio su gozo verdadero, perdurable. El versículo 13 dice, se refiere a la iglesia del Señor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. La iglesia se alegrará en la danza. Dice, los jóvenes y los viejos juntamente. Todos, se refiere a todos. Hermano, no solo el joven puede danzar para Dios, también aquel hermano, aquel hijo de Dios de edad, también puede danzar para el Señor, también puede tocar instrumento para Dios, también puede gozarse delante de la presencia del Señor, puede levantar sus manos, puede arrodillarse, puede levantar su rostro delante del Señor. Ese es bien de Jehová para la iglesia. Se alegrará en la danza la iglesia del Señor, jóvenes y viejos juntamente. Ahí donde usted está, allí usted puede gozarse en la presencia del Señor. Es el gozo que Dios nos dio. Y la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sigue diciendo el 13, cambiaré su lloro en gozo. La Biblia dice que Él cambió nuestro lamento en baile. Y si lo dice el Señor es porque es verdad. Porque Él lo ha hecho. Aquel que le recibió en el corazón como Señor y Salvador. Aquel que le dijo, ven, sé mi Señor, el dueño de mi vida. Entra en mi corazón, vive en mi corazón. Allí está el gozo del Señor. Él quitó el lloro. Él quitó la tristeza. Él cambió, dice la palabra, nuestro lloro en gozo. Solo el Señor puede hacerlo. Solo el Señor puede entrar, puede cambiar, puede hacer. Él hace nueva todas las cosas, dice su palabra. Él es el Dios todopoderoso. Él es suficiente para hacerlo.
Su gozo es para su iglesia. Dice, y los consolaré y los alegraré en su dolor. Yo les daré el consuelo, dice el Señor. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué dolor estás pasando? ¿Vino algún sufrimiento? Pues dice el Señor, yo lo cambiaré. Yo doy el consuelo y los alegraré de su dolor. Gloria a Jesús. Dios sacia también nuestras necesidades. Dios le habló al profeta individualmente. Dios nos habló a cada uno de nosotros, a aquel cabeza espiritual de familia. Dios le habló a la iglesia, a la familia. Pero se estaba olvidando de alguien. Dios no se olvida de nada. Dios siempre está presente. A Dios nada se le pasa por alto. Él tiene todo ya listo en su mano. Él no es como nosotros. Nosotros cuando necesitamos algo andamos corriendo, recogiendo, buscando. Dios no es como nosotros. Ya Él tiene todo listo. Ya Él está preparado. No se le había olvidado al Señor. Quizá nosotros sí se nos hubiera olvidado. Es que le habló a la iglesia y le habló al profeta y le habló a cada uno. Le dio el Señor, le prometió, le bendijo. Pero hay alguien que hacía falta. En el versículo 14 dice la palabra: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Hacía falta el sacerdote, el pastor de la iglesia, a aquel varón, aquella mujer que Dios levantó, que llamó, que puso enfrente de una congregación, de un pueblo, para dirigirle, para guiarle espiritualmente, para alimentarle con el alimento espiritual, con la palabra, con la unción que proviene, que desciende de Dios. Dios no se olvidó del pastor, no se olvidó del sacerdote. Y dice, el alma del sacerdote también yo la voy a saciar. Y no solamente, sino dice con abundancia. Alabado es el Señor. Cuando la palabra nos habla de saciar, quiere decir llenar. Quiere decir que ya no nos hará falta nada. Con abundancia, sigue diciendo. O sea que no solamente para nosotros. Cuando hay en abundancia, hay para otros, hay para bendecir, hay para dar también a otros. Pues así el Señor también le promete en la palabra al sacerdote, al pastor. Le dice que le saciará su alma, satisfará su alma. ¿Qué hay en el alma? Allí están las emociones. El alma es nuestra personalidad. Allí están los sentimientos. ¿Sabe qué? El Señor sabe. Pastor, si algún pastor escuchará esta palabra, el Señor sabe cómo estás emocionalmente, cuáles son tus sentimientos, qué es lo que te hace falta. Tú no dependes de una congregación, tú no dependes de personas, no dependes de un político, no dependes de nadie aquí en la tierra. El que te llamó fue Dios, y Dios es el que te va a sustentar, te va a proveer, te va a sanar y te va a dar todo lo que necesitas con satisfacción, en abundancia, dice la palabra. Lo dice el Señor. Bendito sea su nombre. Yo voy a satisfacer a mis sacerdotes, dice el Señor, con abundancia. Y sigue diciendo, y mi pueblo será saciado de mi bien. Mi pueblo, todo el pueblo del Señor, todo aquel que tiene a Cristo en el corazón, todo aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la palabra, ese pueblo será saciado de parte de Dios.
Cuando Dios dice esto, mi hermano, mi hermana, usted que escucha, es porque Dios lo va a cumplir. No lo estoy diciendo yo. Mire lo que dice al final del versículo 14. Dice Jehová, y yo digo, firma Jehová, Jehová de los ejércitos lo hará. Firma Jehová. Él es el que sustenta esta palabra. Él es el que sustenta esta promesa. Él hará lo que aquí está escrito. Él lo cumplirá porque Él es fiel y verdadero. Ese es su nombre. La fidelidad es atributo de nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando Él dice que Él es el que lo hará, cuando firma Jehová, cuando al final dice Jehová, esta palabra se va a cumplir. Si usted y yo la creemos, si la recibimos en el corazón, si la proclamamos, esa palabra se va a cumplir para cada uno de nosotros. Dios sacia las necesidades del pastor como del pueblo, de aquel líder, de aquel cabeza de hogar, de aquel hijo de Dios que cree en su palabra. Dios lo hará. Y dice la palabra que disfrutaremos de todo lo que el Señor nos ha dado, de todo lo que nos dará. Se va a cumplir, lo vamos a vivir, porque lo ha dicho el Señor, porque Él lo sustenta. Gloria a Jesús. Como conclusión quiero decirle que Dios conoce lo que nos sucede a usted y a mí. Él sabe lo que está pasando cada uno. Él sabe lo que está viviendo cada uno. Él sabe lo que vino en este tiempo a cada uno. Él sabe si hay tristeza. Él sabe si hay dificultad, si hay algún problema. Él sabe, Él conoce todas las cosas, desde el principio hasta el fin. Y Él la resuelve. Él es la puerta de las ovejas. Él es la salida. Él es el gran yo soy todopoderoso. Él es nuestro guardador. Él es aquel que no duerme ni se adormece. Él es el que no se cansa. No se fatiga con cansancio el Señor. Él no envejece. Él es el anciano de días. Él es nuestro Señor, el Dios eterno, el soberano, el dueño de todo, el creador, el hacedor de todas las cosas. Él conoce y Él sabe todo. Él nos dice hoy que de lo primero que tenemos que estar seguros es que nos ama con amor eterno y que Él nos ha dado su gozo para que nos alegremos, porque ese es su propósito y su deseo, que la iglesia viva alegre y gozosa para Él primero y para que las demás personas lo puedan ver, que todos aquellos que nos ven, que ven nuestra manera de vivir, puedan conocer y saber que hay un Dios que nos ha dado el gozo, que nos da respuesta, que nos da salida, para que aquellos también puedan desear venir y recibir a ese Dios todopoderoso. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos su gozo y Dios quiere que estemos seguros de que Él es fiel y que permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra de Dios para hoy. Quiero dar gracias por su palabra. Quiero dar gracias a nuestro Dios y quiero bendecir a todo aquel que escuche esta palabra. Bendito sea su nombre, Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por esta su palabra. Gracias, Padre grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque todo está en tu mano. Gracias, Padre mío, porque usted es el que hace todas las cosas. Gracias por ese amor eterno, Señor. Gracias por su iglesia. Gracias porque usted tiene cuidado de su iglesia. Gracias
porque aún nos gozaremos y danzaremos delante suyo, Señor. Gracias porque aún usted nos fortalece, nos sana, nos alimenta. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias, Padre, por esta palabra, que la iglesia corra al bien de Jehová y que reciba toda la bendición que aquí permanece escrita para cada uno. Gracias por los hogares de mis hermanos, de aquel que escucha esta palabra. Gracias por la alacena, por el refrigerador. Gracias por el granero de cada uno, porque estará lleno de alimento. Gracias, Señor, porque los closets estarán con vestidos. Gracias porque no faltará el calzado, Señor. Gracias porque no faltará su presencia, Dios mío. El bien de Jehová sobre cada uno de sus hijos, Señor, sobre cada familia, Padre, sobre su iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a su iglesia, Dios, en el nombre de Jesucristo. La iglesia del Señor sea bendita, ahora y para siempre. Dios guarde su entrar como su salir. Dios esté delante, Dios pelee por cada uno. Dios le dé la victoria en su mano, en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo opere de manera especial, traiga aquella unción fresca y renovada, una doble unción. Dios levante, Dios multiplique la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Dios dé la bendición, Dios prospere todo lo que usted emprenda, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a la palabra le sea dado, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Amén y amén.